Vamos a hablar hoy sobre el misterio de la cruz. Y siempre me ha llamado la atención todo este asunto de la cruz, porque los cristianos usamos la cruz y hablamos de la cruz y cargamos la cruz y hasta nos hacemos la cruz. Antes cuando yo era más pequeño, sí, no me vean así, me enseñaron a hacerme la señal de la Santa Cruz. Pero yo he averiguado un poco y la cruz ha sido usada por muchas culturas a través de los años. Incluso antes de Cristo se usaba la cruz y la usaban como símbolo de divinidad. Por ejemplo, la cultura egipcia usaban una cruz, no sé si la han visto, una cruz que tiene como un semicírculo o un óvalo, es arriba, y se creía que era el símbolo de la vida. Así que la cruz ha sido un símbolo pagano, no la inventaron los cristianos, por si acaso. Ha existido en culturas y se ha asociado con divinidades. Pero lo más tremendo es que hace unos 600 años antes de Cristo se usaba la crucifixión como un método de castigo para humillar a los enemigos de los imperios. Se cree que los asirios comenzaron a usar la cruz, la usaron los persas y de ahí para acá los diferentes civilizaciones la usaron, los griegos, los romanos. Y en los tiempos de Cristo el imperio romano había puesto la cruz como uno de los martirios más terribles, una forma de castigo feo, de humillar a sus enemigos, de postrarlos en una actitud de rendición, donde estaban ahí rendidos y con la cabeza humillados. Ese era el propósito de crucificarlos, humillados. Pero aparte de eso, gente, se dejaban ahí, se colgaban en una cruz y se dejaban por días. Estaba leyendo y la persona que más tiempo duró, se cree que duró 9 días colgado en una cruz. ¿Usted se imagina eso? 9 días de sufrimiento allí esperando la muerte. Muchos los picoteaban los cuervos, muchos morían desangrados. Lo más terrible de la crucifixión era el dolor, era algo espantoso. Así que la cruz vino a ser un método de castigo, de tortura en el Imperio Romano hasta el año 313 aproximadamente por allí, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Él cambió, ya no crucificaban a la gente, sino que la cruz vino a ser un símbolo de victoria para el cristianismo. Y de ahí para acá se ha venido. De hecho, antes de eso, antes de que Constantino la reconociera, los cristianos la usaban como un símbolo, como una señal, de que se identificaban con su nueva religión. ¿Ok? Entonces, el emperador Constantino hizo algo más. Este hombre encontró en la nueva religión una forma de unificar el Imperio Romano, porque el Imperio Romano creo que fue el imperio más grande que ha existido sobre el planeta Tierra. ¿Ok? Y por su gran tamaño, al final terminó cayéndose por su propio peso, porque no lo pudieron controlar. Pero en los tiempos de Constantino, el imperio estaba en su apogeo y él vio una forma de unificar su imperio y dijo: si yo les puedo dar a esta gente una religión, les puedo dar una creencia, algo que los mantenga unidos, porque el imperio romano lo constituían diferentes naciones con diferentes formas, diferentes religiones, diferentes culturas, y siempre estaban habiendo motines, levantamientos. Pero él pensó: yo voy a darle a este imperio algo que los una, que los mantenga juntos, que tengan una razón por lo que sentirse hermanos. Y entonces él vio en el cristianismo esta oportunidad. Algunos dicen que él no se convirtió, sino simplemente usó el cristianismo. Otros dicen que él se convirtió. Como quiera que sea, pues ese hombre tuvo algo que ver, algo importante, bueno, que hizo para nosotros los cristianos. ¿Ok? Así que el emperador, cuando él conoció esta religión, él pensó: yo voy a conseguir algo que ate, que los una a los cristianos. Y comenzó a buscar reliquias, cosas que unieran la fe. Y se cree que buscaron la copa donde Jesús tomó la última cena, el santo sudario, reliquias. Pero una de las cosas que el que hizo énfasis es en encontrar la famosa cruz en que Cristo había sido crucificado. Así que él le encargó a la señora Elena, la mamá de él, ya era una anciana como de 70 años,
le encargó la misión de ir a Jerusalén y encontrar la cruz donde Cristo fue crucificado. Dicen los historiadores que ella encontró un templo construido en honor de la diosa Venus, donde habían crucificado a Jesús. Y ella mandó destruir ese templo, lo echó abajo y buscaron entre las alcantarillas y en una cisterna vacía encontraron las cruces. 3 cruces encontraron. ¿Cómo saber cuál era la de Jesús? Bueno, encontraron un título, le llamaba el título que le pusieron arriba de la cruz, que le llamaban el Titulus Croce. Ok, el Titulus Croce identificaba la cruz de Cristo. Así que ella tomó ese Titulus Croce y lo dividió en 3 partes y mandó una parte a Constantinopla, otra a Roma y otra se quedó en Jerusalén. Y en Roma, ella construyó en ese lugar en Jerusalén, donde ella encontró la cruz, dicen que se levantó la iglesia del Santo Sepulcro, que existe hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, se cree que cuando ella murió, ella le regaló el pedacito del título que ella tenía de la cruz. Se lo regaló al Papa que estaba en aquel tiempo. Y él construyó al Papa Silvestre I, y él levantó la iglesia de la Santa Croce, que está en Roma. ¿Ok? Cuando usted va a Roma, encuentra la iglesia de la Santa Croce, y allí hay un pedacito de la tablilla que fue puesta en la cabeza de Jesús. Por supuesto, se han hecho investigaciones, se le ha aplicado carbono 14 y se han hecho pruebas científicas para ver si concuerda con la fecha, y se cree que no, que definitivamente no es original. Pero aquellos defensores de la originalidad dicen que sí, que esa es que él falló la prueba científica. Pero el punto, mis amados, es que en la Edad Media, el resto de la cruz, aparte del título, el resto de la cruz la partieron y la comenzaron a mandar por diferentes estados y naciones para que cada uno tuviera un pedacito de la cruz. Así que durante la Edad Media, mire, hubieron tantos pedacitos de la cruz de Cristo rodando por todo el mundo que se hubieran podido reconstruir unas 20 cruces con todos los pedazos que andan. Donde quiera aparecía un pedazo y decía, este es un pedazo de la cruz de Cristo. Y la gente la adoraba y la gente corría allá. Y nos transmitieron esa maldición de adorar cosas que tenían que ver con Jesús, y entre ellos la Santa Croce. ¿Ok? Ahora, habían muchas más reliquias, muchas cosas, la lanza que traspasó el costado de Jesús, el santo sudario, la copa donde tomó los clavos de la cruz. Estaba escuchando un libro donde dice que incluso, digo que escuchando un libro porque como yo no tengo tiempo de leerlos, los escucho, ¿no? No es que yo me pongo a escuchar el libro ahí a ver si me habla. Estoy un poquito loquito, pero no tanto así. Estaba escuchando que incluso tenían en una vasija con leche de los pechos de María. O sea, es el colmo así. Sí, eso yo lo oí, no me lo inventé. Entonces, parte de lo que se hacía en la Edad Media, del gran sueño de los monjes, era ir a Roma y encontrar allí las reliquias que se habían guardado tan celosamente. Y entonces si usted iba a visitar esos relicarios, esas reliquias, eso le quitaba pecados de encima. Así que tristemente nuestra religión tradicional nos ha maldecido con esa forma de enseñarnos a adorar objetos antes que al Creador. Y siempre se pusieron los objetos como un tipo de fetichismo, donde los objetos tienen poder más que aquel que santifica o que tocó los objetos o que es el que merece la gloria, la honra y el honor. Ahora bien, iglesia, hoy vamos a hablar sobre el misterio de la cruz. Como algo que es pagano, un símbolo pagano, que fue un instrumento maldito y sucio para atormentar a la gente y que era un símbolo de vergüenza y maldición, ¿cómo eso viene a ser parte de nuestra religión, digámoslo así, de nuestra creencia? Y lo usamos hasta en una bandera. Mira, aquí tengo la bandera del cristianismo y el símbolo de la bandera del cristianismo es una cruz. Esta es la bandera del cristianismo. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan feo, tan desagradable se haya convertido en un símbolo para nosotros? ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Ok, para poder entender esto tenemos que primero conocer, entender las leyes universales. Dios estableció leyes sobre el planeta Tierra. Si recuerdan a Adán, Dios le dijo a Adán, no comas del árbol
del fruto de este árbol, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Ok? Y Romanos 6:23 en el Nuevo Testamento dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hay una ley universal, una ley establecida por Dios que dice que la paga de mi pecado es la muerte. O sea, no existe ninguna justificación, no existe nada que me pueda salvar del castigo por el pecado, que es la muerte. Eso es lo que merezco yo, eso es lo que merece usted. La muerte por su pecado. ¿Ok? Pecado es transgredir, es quebrantar las leyes de Dios. Entonces, al principio, Dios en su gran misericordia nos permitió usar animales. Y digo nos permitió porque yo soy parte de la raza humana. Se usaban animalitos y aunque hoy en día han cambiado el concepto que se tiene de los animales, antiguamente un animal era un animal. Y hoy en día un animal es otra cosa, es parte de la familia. Sí, entonces dicen, ¿cómo es posible que mataban a los corderitos? Sí, pero es que ese corderito se mataba con un gran respeto. Ese corderito se le decía, usted va a cargar mis pecados. Y ese corderito lo mataban en mi lugar. O sea, eran dos opciones, o el corderito o yo. Entonces, pues, el corderito era el que moría. Y uno dice, pero qué injusto. Por supuesto era injusto. De eso se trataba, de que fuera injusto. Que ese pobre cordero que no tenía nada que ver, que era inocente, que no había cometido ningún pecado, él muriera en mi lugar. Y se usaban toros, se usaban becerros, se usaban machos cabríos, se usaban diferentes animales. Pero el punto era demostrar la injusticia que había en que yo tuviera que matar un animal por culpa de mi pecado. ¿Ok? Entonces eso nos llevó a que fuera una cosa absurda, decir, no, así no puede funcionar, tiene que haber algo mejor. Y Dios dijo, sí, hay otra forma. Alguien perfecto, alguien que cumpla la ley, alguien que no cometa pecado, que muera por la humanidad. Y buscaron entre la tierra y no había nadie. Todos éramos pecadores, todos éramos descarriados, todos solamente caminamos arrastra nuestra media milla, no completamos la milla, mucho menos una milla extra. Así que apareció el Hijo de Dios y dijo, heme aquí, envíenme a mí. Yo iré por mis hermanos. Entonces es cuando viene Jesús a redimir la humanidad. Y en el capítulo 5 de Revelación o de Apocalipsis, ahí vamos a ver, un poquito larguito, pero vale la pena leerlo, iglesia. Lo vamos a leer. Gracias a Dios que nuestro departamento de multimedia ahí está con los textos. Apocalipsis 5, del 1 al 14 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Fíjate, es un libro extraño, era un rollo, ok, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y escuche lo que dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba, dice Juan, yo lloraba porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, Juan, no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, o sea, como degollado, un cordero degollado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste degollado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre
la tierra, iglesia. Qué lindo. Y dice, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de seres vivientes y los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué impactante es, iglesia! ¡Wow! Eso está hermoso. Cuando yo estaba leyendo eso, yo lo he leído toda mi vida, pero cada vez cobra vida. Por eso la Biblia es un libro espectacular, es un libro mágico, maravilloso. Y yo sentía como que estaba allá en el cielo viendo aquel espectáculo y viendo la emoción de Juan. Juan estaba llorando porque no había nadie digno y de repente sale aquel guerrero. Imagínense, es una imagen contradictoria porque dice el león de la tribu de Judá y es un cordero degollado. Y entonces dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Es un león o es un cordero? Bueno, ese es Dios, esos son los misterios de Dios. Él es el león con su bravura, con su señorío, pero es el cordero porque él, este personaje, fue el que vino a suplantar los animalitos que sacrificábamos antes. Ya no necesitamos matar más corderitos, porque el Señor dijo, no maten más los corderitos, no maten más los bueyes, no, yo me ofrezco. Y usted diría, Señor, ¿y entonces te vamos a matar a ti? Sí, mátenme a mí. Mátenme a mí. Así que a Cristo no lo mataron los romanos, ni los judíos, ni los fariseos, ni los feos. ¿Quiénes mataron a Cristo? Nosotros. Yo lo maté. Mi pecado, iglesia. Mi pecado fue. Y ahí está, mire, lo vamos a leer. Hay muchas enseñanzas que podemos sacar del capítulo 5, pero quiero solamente mostrarles algo que hay ahí de acuerdo a los que investigan. Algunos piensan que este rollo representa el título de propiedad de la tierra. Otros piensan que representa la revelación del futuro, y etcétera, etcétera. Hay diferentes opiniones. Yo pienso que representa el título de propiedad de la tierra, la revelación del futuro y el orden de poner fin al pecado y redimir la tierra. Porque una vez que Cristo comienza a desatar los sellos, comienzan a suceder cosas. Ahora, el rollo representa eso. También dice que este rollo nadie lo podría abrir porque estaba sellado y en ese tiempo el sello era una cosa sagrado. Nadie podía quebrantar un sello que no fuera el propietario. Así que tenía 7 sellos, o sea, imposible que alguien se atreva a romperlo. Pero él podía porque él tenía derecho, porque él era el que había logrado vencer para llegar a ese nivel de poder, de hacerse acreedor al derecho de abrir ese libro. Cada sello representaba un periodo de juicio y de redención. Así que solo alguien que llenara los requisitos podía hacerlo. ¿Ok? Entonces en el capítulo 53 del libro de Isaías, ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero lo vamos a leer. Nos muestra qué fue lo que pasó. Dice 53, 3 al 6. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, iglesia, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Usted piensa que matar un corderito era injusto? Claro que sí. ¿Y qué piensa de matar a Cristo por culpa nuestra? Matar no solamente a Cristo humano, era el Hijo de Dios.
que había venido a la tierra a entregar su vida por ti y por mí. Por eso es que este mensaje no nos lo podemos callar, gente. Este mensaje tenemos que compartirlo con la gente allá afuera. Ok, entonces en ese proceso que él pasó, él ganó ese derecho de abrir ese libro. Y algunos piensan que era el título de propiedad de la tierra que el hombre perdió en el Edén. ¿Recuerda? Que Satanás hizo caer al hombre en pecado porque Dios le había dicho al hombre: señorea, tú eres el señor de la creación, tú eres el dueño de la tierra. Y Satanás vino y le dijo: no, eso es mío porque yo te vencí. Y entonces Cristo recupera la propiedad de la tierra y por eso él tenía derecho a poner fin. Si usted lee lo que continúa ahí después del capítulo 5, comienza a desatarse y comienzan a suceder cuestiones, juicio, y después vienen las trompetas que se desatan con el séptimo sello, con el último sello. Cuando desata el sello número 7, entonces comienzan a aparecer diferentes cosas, y entre ellos ángeles con trompetas, y ahí continúan los juicios de Dios sobre la tierra. Ok, entonces es él, este cordero, este ser que pagó el precio del pecado, que fue capaz de redimir la humanidad y fue el que conquistó el derecho, el título de propiedad de la tierra y el derecho a redimir a la raza humana, el derecho a poner fin al pecado, el derecho a establecer el juicio, porque durante esos sellos comienza el juicio, el último juicio de la humanidad. Así que, iglesia, él era el único que podía abrir el libro, el rollo, por haber pagado el precio. Ahora bien, volvemos a la pregunta: ¿cómo es posible que algo tan pagano y maldito como la cruz, así, o sea, no se asuste, estoy diciendo que la cruz es maldita y es sucia y era pagano, eso no era nada para adorarse, era un símbolo de vergüenza, nadie quería morir en la cruz, ni siquiera los delincuentes. O sea, cuando crucificaban a una persona era la humillación más grande que se le podía hacer, porque se crucificaba públicamente, se ponía allá y decía: ese es un maldito, porque eso significaba la cruz, maldición. Entonces Cristo Jesús, ese es precisamente el método que Él usa, porque Dios ya sabía eso. Él acepta ese reto de ir a hacerse maldición por nosotros. Ok, entonces el misterio de la cruz no consiste en la cruz en sí, porque de hecho se ha desarrollado un arte a través de los tiempos de las cruces, y han hecho diferentes cruces y le ponen nombres y las adornan y las ponen diferentes formas. Incluso hay una que la ponen boca abajo porque dicen que es el símbolo de Pedro, que es símbolo de humildad, pero también la cogen los satanistas diciendo que es anticristo, Cristo está para arriba, nosotros para abajo. Entonces hay una polémica allí, porque incluso en el Vaticano hay una cruz con la cabeza para abajo, y uno dicen que es que tiene a Satanás, otros dicen no, es Pedro, que es símbolo de humildad. Pero el punto, iglesia, no es la cruz hacia arriba o hacia abajo, de lado, acostada, parada, adornada, no, es la sangre poderosa que se derramó en esa cruz lo que la hace diferente, iglesia. Es el personaje que entregó su vida allí, diciendo: humanidad, yo vengo a morir por vosotros, voy a entregar mi vida para que vosotros no tengáis que morir por vuestro pecado. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Así que no es la cruz de palo, de piedra, de bronce, de hierro, de plata, de oro, de lo que sea, no importa la cruz. El punto es quién murió en la cruz. Y por eso en el cristianismo se usa el símbolo. Aquí en el edificio tenemos símbolos grabados de la cruz, de ese símbolo que era sucio y maldito y pagano. Pero este personaje que murió en la cruz lo convirtió en un símbolo de victoria, porque abrió sus brazos y le dijo: humanidad, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que representa la cruz de Cristo, iglesia del Señor. Hebreos 9:24 al 26 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el misterio de la cruz, iglesia. Porque en ese lugar, en ese símbolo maldito y pagano, se logró la redención de la humanidad. Y eso cambió la historia. Hebreos 9, 27 y 28 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y yo lo estoy esperando, iglesia del Señor. Aleluya. Hebreos 10, 27 al 29 dice, mire esto, escuche esto, por favor, no lo pierda, tómelo para usted, piense. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y la pregunta es, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Que la Biblia dice es, el pecado, la paga del pecado es muerte, pero antiguamente con 2 o 3 testigos que dijeran que tú pecaste, te mataban a piedra. Ahora dice, ¿cuánto más castigo merece aquel que juegue con las cosas del Señor? Que hoy es cristianito, mañana no es cristianito. Le importa un comino maldecir a su familia, pelearse con quien sea, la boca sucia, ser tramposo, ladrón, mentiroso, irresponsable, y se baña y yo, Señor, perdóname Dios. No, iglesia. Dice que no hay, que si alguien peca voluntariamente, lo que merece es el infierno, lo que merece es arder en las paidas del infierno. Dice que eso es como si nosotros sacrificáramos a Cristo otra vez. Que cada vez que nosotros usamos la boca para hacer daño, para herir, para blasfemar, es como si le diéramos latigazos a Jesús. Pero es muy fácil para los humanos hacer daño, es muy fácil para los humanos insultar, es muy fácil para los humanos hacerle daño a las personas. Y nos justificamos bajo la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios es igual que su justicia. Entonces, debemos pensar en esto, ¿ok? Que hay amor de Dios. Pero la misma Biblia que nos dice que Dios es amor, Dios dice que Dios es fuego consumidor. La misma Biblia que presenta a Cristo como abogado, lo presenta como juez. La misma Biblia que nos habla de un cielo, nos habla de un infierno. La misma Biblia nos habla de una vida eterna con Jesús, nos habla de una condenación eterna apartado de Él. Y el problema es que no sabemos cuándo se nos va a cortar la vida. Porque Ananías y Zafira fueron frente a Pedro a mentirle descaradamente, porque ellos estaban como muchos hermanitos en las iglesias, claro, menos aquí por supuesto, que juegan con las cosas del Señor, que piensan que Dios es juguete, que pueden ser sucios, que pueden ser malvados, que pueden ser traidores. Y que no les pasa nada. Y ellos pensaron, pues vamos a mentirle a Pedro. Total, él es un humano. Pero lo que ellos no sabían es que el Espíritu de Dios les estaba viendo. Y cuando Ananías fue con la mentira, cayó muerto. Y después entró su esposa. Y Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y sí, cayó muerta también. Porque la mentira, porque el odio, porque la suciedad en Dios no es aceptable, iglesia. Por eso Cristo pagó en la cruz del Calvario, para que nosotros entendamos que la paga del pecado es muerte. Y que solamente el aceptar el sacrificio de Cristo con fe y con respeto nos puede llevar a la vida eterna. Si antes merecíamos la muerte por el pecado, a pedradas, ¿cuánto más, dice Hebreos, que merecemos nosotros por jugar con la sangre de Cristo, por pisotear la sangre de Cristo? Es tiempo que la iglesia del Señor tome en serio este negocio, iglesia. Porque me da decepción, me siento triste, adolorido en mi corazón cuando yo escucho personas sucias que les importa un comino dejar su Biblia y se vuelven unos demonios y después se bañan y voy para el cielo otra vez. Eso no puede ser, iglesia. Tenemos que ser serios.
Tenemos que pensar, ¿qué tal que yo muera en ese momento? Voy al infierno. Entonces tenemos que ser serios, porque el mundo nos está viendo y somos piedra de tropiezo para aquellos que ven el hermanito que hoy adora a Dios y mañana le sirve a Satanás. Hoy hace el bien y mañana hace el mal. Hoy habla bien de una persona, mañana lo despelleja y lo desbarata. Hoy habla bien de su pastor o de su iglesia y dice maravilla. Mañana los despelleja, los desbarata. Y así no puede ser. El Evangelio de Jesucristo es algo simple, algo santo, algo sagrado. Yo quiero que usted se lleve hoy en su corazón un mensaje de reflexión. Juan 19:30 dice la Biblia así. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Esto es lo que pasó. Cristo Jesús cargó durante unas cuantas horas un sufrimiento. Desde el momento en que lo arrestaron, comenzó a llevar golpes y latigazos y cargar la cruz y sufrir heridas y una corona de espinas en su cabeza y la burla y escupidas y bofetadas. Y él estaba recopilando durante todas esas horas el odio de los humanos, iglesia. Cada vez que usted odia a su hermano, cada vez que usted es sucio, que usted es sucia, usted escupe la cara de Cristo. Cada vez que usted habla mal, usted escupe o lo azota con un látigo, o le clava una corona de espinas, o se burla de él. Cada vez que usted toma en juego las cosas del Señor, es como si usted fuera a la cruz y le dijera, ay sí, bájate de ahí, Nazareno. Eso es exactamente lo que hacemos, iglesia, cuando tomamos en juego el Evangelio. Y dice la Biblia que Jesús en esa cruz dijo, consumado es. Eso quiere decir, completado es. Ha sido completada la redención de la humanidad. Eso quiere decir que algo completo, no hay nada que añadirle, no hay nada más que hacer. Ahí se alcanzó la redención de la humanidad. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rompió y se abrió el acceso al lugar santísimo. Entonces desde ese día nosotros tenemos acceso al trono de Dios y podemos ir a donde nuestro Padre. Pero la Biblia dice que los perros estarán fuera, los mentirosos, los hipócritas, los borrachos, los idólatras, los mentirosos. Porque siempre vemos los pecados grandes, solamente decimos, ay no, los asesinos, los homosexuales, aquello. No, pero no. Los pecados son todos iguales. Desde la mentira, desde la maldición, desde el odio en mi corazón, hasta el asesinato, es pagado con la misma moneda. Es el infierno lo que merecemos. Iglesia, yo no sé, yo creo que es tiempo que como iglesia del Señor comencemos a mirar las cosas desde otra manera. A través de la sangre de Cristo podemos entrar en el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Pero mire lo que dice Juan, primera carta de Juan, con esto terminamos ya. Primera de Juan 6 al 10 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, escuche esto, iglesia, usted dice que es hijo de Dios, que es hija de Dios de verdad. Dice, si te decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Y los mentirosos ya saben dónde van. Dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos como andamos en luz, o sea, transparentes, con testimonio, donde todos nos vean. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Comunión unos con otros. Esa comunión unos con otros tiene que ser una relación limpia, sana, donde el Espíritu de Dios se pueda manifestar. Dice que si tenemos comuniones unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la clave? Dice confesar, arrepentimiento. Arrepentimiento es venir donde Dios y decir, Dios, yo te fallé, pero de verdad, sinceramente, iglesia. Yo he visto personas que han jugado durante años en la iglesia y la misericordia de Dios ha estado ahí. Hoy son cristianitos, mañana son malditos, son hijos de Dios, mañana del diablo. Y he visto la misericordia de Dios, cómo alcanza a algunas personas. Pero he visto otros, cómo
quedan estampados en el pavimento por allí, frente a un carro, y yo no sé, no tuvieron oportunidad ni de decir pío. Yo no sé cómo funciona el mundo espiritual, pero lo que sí sé es que tú estás aquí hoy porque Dios te trajo para decirte: hoy es el día de salvación. Hoy puedes venir a la cruz y decirle: Señor, yo confieso mi pecado, me arrepiento de las cosas que he hecho, de la vida sucia, doble que he vivido, y quiero ser un cristiano genuino de verdad, y quiero compartirle a los que están allá afuera que los tiempos son malos, que estamos viviendo los últimos tiempos, que el planeta se está revolviendo con dolores de parto, porque está cansado de la hipocresía, de la inmundicia de la humanidad, y el planeta clama a Dios por redención, iglesia. El planeta, dice la Biblia, que la creación espera la redención con ansia. El planeta espera la venida de Cristo. El planeta le está diciendo: Dios, ven pronto porque ya no aguanto esta humanidad. El planeta se revuelve y nos patea y nos escupe y nos dice: no los quiero aquí porque me han ensuciado, porque hemos destruido nuestro planeta, lo hemos contaminado. No solamente con cosas sucias y latas y químicos y humo y todo lo que le hemos hecho al planeta, sino con el sucio y maldito pecado e hipocresía de nuestras vidas. Y tenemos que llorar y gemir delante del altar y decirle: Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra humanidad, de nuestro planeta Tierra. Porque el mundo camina a espaldas de Dios, iglesia. Parece como si a nadie les importara lo que está pasando. Parece como si cada quien dijera: no, mi vida está asegurada, yo voy para el cielo. ¿De verdad? ¿Estás seguro que si usted se muriera hoy de un ataque al corazón, ahí donde está cayera de muerto, pum, irías al cielo? ¿Verías la cara de Dios? ¿Podías abrazar a Jesús? ¿Podías mirarle los ojos y decirle: mi Señor, gracias por lo que me permitiste vivir en la tierra, porque pude amarte y servirle a los demás? ¿De verdad lo harías, iglesia? Si no, hoy es el día para que le digas: Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Amén. Yo sé que estos no son mensajes fáciles de predicar, pero esa es la razón del evangelio, iglesia. La cruz de Cristo. Ese es el misterio de la cruz. No es que carguemos una cruz en el bolsillo, ni colgada en el pescuezo, ni en la Biblia o puesta donde dormimos. Es que reflexionemos acerca del personaje que derramó su sangre en la cruz y que lo hizo por ti y por mí. Y hoy hay oportunidad para que lo digas: Señor, no quiero ofenderte más. Quiero ser un cristiano que honre tu nombre y que te adore con todo el corazón. Y necesito tu ayuda. Estoy lleno de fallas y de errores. Sí, no somos perfectos. Pero Dios está allí listo para ayudarnos, iglesia. El problema es que Dios quiere pasar más tiempo con nosotros. Nosotros no queremos pasar tiempo con Él. Y nos excusamos diciendo: yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado. En el infierno no vamos a tener tiempo de decir eso, iglesia. Vamos a aprovechar hoy que estamos aquí en la tierra. Amén, amados. ¿Podemos estar de pie? Vamos a cantar una canción.